Entonces, el día de hoy me correspondió, o tengo el honor de presentarles algo llamado ultrasonido hepático. Vi el programa, vi que trataron anatomía, fisiopatología, tratamiento de varias pues, patologías hepáticas, por lo cual creo que la charla la acorté como demasiado para intentar no tocar temas que otros especialistas ya lo han hecho y en el futuro van a tocar, porque hay otras charlas de Doppler esplenoportal, hay otras charlas de valoración pretransplante y complicaciones postquirúrgicas también por tomografía y resonancia magnética por parte de profesores y colegas de radiología. Entonces, el temario que vamos a tener es introducción, algo de anatomía por ecografía, hígado graso, cirrosis, hipertensión portal, trombosis portal, elastografía, algo que ustedes también han escuchado que se llama LIRADS, y las conclusiones de la charla. Entonces, para empezar, entonces tenemos una breve introducción, diapositiva que, bueno, en el paso acá de la USB no aparece, pero les quiero mencionar que el ultrasonido es una prueba diagnóstica no invasiva, de fácil acceso. Actualmente casi todas las especialidades médicas la están utilizando. Tenemos dispositivos por Bluetooth que se accede al iPad y al celular, o sea que cualquiera puede hacer ultrasonido, por lo cual todos van a estar probablemente en el futuro muy familiarizados con técnica y las imágenes que uno va a lograr en estos dispositivos. Obviamente, en la formación del radiólogo tenemos como más de un año, año y medio de formación solamente en ultrasonido. ¿Qué hay que mencionar entonces? La técnica ideal para poder hacer una ecografía hepatobiliar, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, es un ayuno de 6 horas. El paciente tiene que estar en decúbito supino o en decúbito lateral izquierdo, son las posiciones que uno utiliza. Esto logrando para poder identificar vesícula y vías biliares. El otro es el abordaje intercostal, que es un abordaje ideal para ver el hilio hepático, poder tomar velocidades de la arteria y de la vena porta. Obviamente hay que mencionarle al paciente que puede hacer algunos momentos de apnea para lograr mejores fotos y mejores imágenes. Vamos a tener algo que son imágenes en cortes sagitales, transversos, coronales y oblicuos, y en algunos casos también axiales. Esto dependiendo de cómo usted maniobre con la mano el transductor y pueda lograr hacer estas imágenes. Dentro de la anatomía, entonces podemos dividir el hígado como ya lo sabemos, ¿cierto? Y lóbulo hepático izquierdo, lóbulo hepático derecho, lóbulo caudado. El lóbulo derecho se divide en segmento anterior y posterior por la fisura intersegmentaria, como eso lo vimos en la charla, una de las primeras charlas del curso. Está la anatomía vascular, que también ya la hemos revisado, y dependiendo de esto vamos a poder hacer esta segmentación. Entonces tenemos el lóbulo hepático izquierdo con cada uno de sus segmentos, y al igual el derecho con cada uno de sus segmentos. Si ustedes pueden identificar en la imagen que tienen a la derecha, esta es una imagen de un paciente que estamos siendo abordada la imagen por epigastro, en donde vemos la vena hepática izquierda, vena hepática media y la vena hepática derecha. Esto nos ayuda a dividir segmento 2, segmento 4, segmento 8 y segmento 7 en esta parte superior, y recordando que en la parte inferior la porta es la que nos brinda esta división, y de esa manera nosotros en ultrasonido podemos identificar la localización de la lesión y también podemos ver la permeabilidad de las estructuras vasculares que les estoy mostrando. Si tenemos otras imágenes, como ustedes pueden identificar, este es el lóbulo hepático izquierdo, esta es la vesícula biliar, tenemos la vena cava inferior, tenemos el lóbulo hepático derecho. Si ustedes ven dónde está el puntero láser, ahí van a identificar una línea, y esta línea es una que trazamos para poder dividir lóbulo hepático izquierdo del derecho. Esta estructura tubular que están observando es la vena porta izquierda, y si podemos angularlo un poco más, podremos ver la vena porta derecha. Esta es un corte sagital del hígado en el epigastro, en donde identificamos lóbulo hepático izquierdo, y esta imagen que estoy mostrando es el lóbulo caudado, que lo podemos identificar mucho mejor de esa manera, y también en corte axial, como lo vamos a poder ver en la imagen que está a la derecha, en donde si hacemos un poco más inferior el movimiento de la mano, vamos a identificar el lóbulo caudado, y así identificamos los diferentes segmentos y lóbulos hepáticos.
Eh, También podemos tener esa anatomía vascular que les estaba mencionando. Esta es la vena porta principal o la vena porta en general en el hilio hepático. Esta es la vena porta izquierda y esta es la vena porta derecha. Observamos cómo en esta localización identificamos segmentos 5 y 8, 6 y 7, el 4A, si nos vamos un poco más para arriba estaría el 4B y el 2 y el 3 está al lado izquierdo. Podemos observar muy bien esta anatomía vascular con la arteria hepática ahí adyacente y la vía biliar, que en estos casos hay que mencionar que no es tan fácil de ver a menos que el paciente tenga algún proceso obstructivo y ahí es cuando uno puede identificar mucho mejor la vía biliar. En general, un tip general, uno casi no la ve por ecografía la vía biliar, a menos que esté dilatada, ¿vale? Entonces, estas son imágenes que les traigo porque este es un artefacto muy común y lo pueden confundir con lesión. Eh, y es una imagen ovalada hiperecogénica localizada entre el lóbulo hepático izquierdo y el derecho y es simplemente el ligamento falciforme que cuando uno lo está moviendo el transductor puede parecer una imagen, una lesión focal, pero simplemente es el ligamento en esta localización. Hígado graso, como ya se mencionó la fisiopatología, solamente mencionar que es acúmulo de triglicéridos habitualmente, ¿cierto? En hepatocitos, que puede ser de manera focal o difusa. Hay unos patrones en ecografía eh, clásicos que son estos dos, pero hay otros que son periportales y algo más extraños que probablemente el radiólogo les va a decir, oiga, hay una imagen difusa, periportal o al lado de los vasos, no sé qué es, resonancia magnética porque hay una lesión que en este contexto no lo puedo entender y cuando uno en resonancia utiliza fase y fase opuesta, se da cuenta que es depósito graso. Entonces siempre tener en cuenta el hígado graso en patrones que no son tan habituales, tenerlos en la cabeza como diagnósticos diferenciales. La sensibilidad para detectar depósito graso hepático por ecografía alcanza una sensibilidad del 93%, pero esto es cuando los hepatocitos tienen más del 33% comprometido del hígado, o sea, estamos hablando de un hígado graso severo, ¿sí? Es cuando uno lo puede ver más fácil. La especificidad ronda entre el 84 y el 95% y hay que aclarar que esto aumenta en estadios más leves cuando usted lo compara con el parénquima renal o el parénquima esplénico. Por eso cuando a mí me mandan fotos y me dicen en valoraciones pretrasplante, Camilo, este paciente tiene hígado graso, yo le digo, muéstreme el riñón derecho o el vaso para poder hacer una comparación de las escalas de grises y poder saber si verdaderamente tiene hígado graso el paciente. Entonces, ¿cómo lo vemos? Entonces, eso es lo que les estoy tratando de mencionar. Ustedes pueden ver, este es el lóbulo hepático derecho y abajo está el riñón. Este riñón tiene una corteza que es más hipoecoica, o sea, más oscura, y ustedes pueden identificar que el hígado se ve algo más hiperecoico, algo más blanco y más brillante. Si ustedes pueden a ver, se ve definitivamente la diferencia entre el hígado que está más blanco y el riñón que está más negro. Este paciente probablemente tiene hígado graso por ecografía, ¿vale? Entonces, ah, además de esto, tenemos que tener en cuenta que hay unas clasificaciones por ecografía que ustedes pueden ver en nuestros reportes que decimos leve, moderado, severo o grado 1, grado 2, grado 3, según lo que nosotros mencionamos en el reporte. ¿Y esto para qué es? Es como intentar mencionar la gravedad del hígado graso que estamos viendo por ecografía. Grado 1 simplemente es el aumento en esa ecogenicidad, en ese brillo hepático del lóbulo derecho. El grado 2 es una ecogenicidad que se encuentra aumentada, pero tanto que puede oscurecer los vasos que están al lado. Si ustedes identifican y recuerdan las imágenes anteriores, recuerdan que hay unas imágenes tubulares que son negras, ¿cierto? Hipoecoicas dentro de ese hígado o anecoicas por el contenido líquido que tienen de la sangre, pero en este caso ustedes ven que no se observan, las borran, eso sería un grado 2. El grado 3, que es lo mismo del grado 1, grado 2, pero ustedes ven esta imagen lineal que es ecogénica y esto es el diafragma. Cuando esta imagen no se ve por ecografía en el hígado, ustedes pueden decir que es un hígado graso severo o grado 3, ¿vale? Esas son como las clasificaciones que usamos. Debo mencionar que
en hígado graso estamos trabajando o se ha venido trabajando muy fuertemente por todo el impacto que ustedes conocen que va a tener a nivel mundial, probablemente no ahorita, sino en una década, 2 décadas, con nuestros pacientes. Se está intentando hacer valoración de hígado graso cuantificado por ecografía y eso lo hacemos acá en la Santa Fe por unos métodos de pues, cuantificación en el software que trae el ecógrafo y trae unos valores que se están intentando estandarizar y comparar con resonancia magnética para poder de esa manera tener un estándar y poderlo mencionar por medio de ultrasonido, que es más barato que hacer resonancia magnética y obviamente no someter a un paciente a biopsia hepática en cada momento, porque la biopsia hepática pues sí nos aporta información, pero tenemos esas complicaciones que puede tener el paciente y no podemos estar biopsiándolo cada 6 meses. La idea es tener algo no invasivo que nos pueda predecir mejor en nuestro paciente. Estamos trabajando en eso, se están estandarizando esos valores. Cuando los tengamos un poco más fuertes, podemos tener una charla acerca de eso. Hablando ya de hígado graso focal, como les digo, son probablemente lesiones que ustedes van a ver. Es un hígado normal, ¿cierto? Negro, oscuro, y van a tener una lesión brillante, como las que les mostré el ligamento falciforme. Una cosa así brillante. Y ustedes dicen, oiga, es una lesión, ¿qué será? Hay que mencionar que puede ser así. El segmento que más se afecta es el segmento 4. Otro lugar es la fosa vesicular. ¿Cómo hace uno para saber que es una lesión focal y no es o es hígado graso? El hígado graso no ejerce algo que se llama efecto de masa, que es que desplaza los vasos que tiene al lado. Si esa lesión no desplaza los vasos que tiene al lado, probablemente sea hígado graso. Si ustedes ponen el flujo o el Doppler o uno lo pone en ese momento y uno ve que los vasos atraviesan la lesión, probablemente sea hígado graso y no sea una lesión focal verdadera. Los bordes geométricos, pues, principalmente redondeada, nodular, y puede tener un cambio si se cambian estilos de hábito. Hasta menciona la literatura que hasta en 6 días se podría modificar la imagen. Esto es lo que les quiero mostrar entonces. Esta es imágenes de hígado graso, ¿cierto? Difuso, y esta podría ser un área de respeto graso, algo al revés. Pero lo traigo es para mostrar que puede verse así, circular, puede verse simplemente afectado, en este caso, lóbulo hepático izquierdo, vemos que es más brillante, y el derecho se encuentra más negrito. Solamente tiene compromiso de hígado graso en el lado izquierdo. Y en este caso de la imagen a la derecha, ustedes ven la vena hepática media, y de hacia la izquierda o la derecha de la imagen lo ven más oscuro y a la derecha lo ven más brillante, por lo cual el hígado graso está en el lóbulo hepático derecho. Estas son las presentaciones que uno se puede encontrar, por eso es que la biopsia también tiene esas dificultades, porque uno no puede señalar o a tomar múltiples muestras del hígado para poder saberlo, sino uno va a una pequeña área a tomar esa muestra. Ya hablando de cirrosis, entonces también hubo una charla de fisiopatología, hallazgos, pero en imágenes, de pronto lo que les voy a mencionar es que hay unos cambios que son primarios, que el hígado puede aumentar de tamaño y en unos cambios más tardíos el hígado puede ya volverse más pequeño, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Disminución del tamaño del lóbulo hepático derecho, ¿cierto? La muesca de la fosa posterior o el aspecto posterior del lóbulo derecho, en donde si ustedes ven en imágenes el riñón aparece primero antes que el izquierdo y eso no es lo habitual. Ustedes van a ver que el hilio hepático se encuentra aumentado de tamaño. Van a también identificar que el lóbulo caudado se encuentra aumentado de tamaño y el lóbulo hepático izquierdo se encuentra aumentado de tamaño. Además, otro hallazgo importante es la nodularidad que tenga ese parénquima hepático. Si no estamos tan familiarizados con ultrasonido, lo que uno hace es utilizar transductor lineal sobre el lóbulo hepático derecho y uno identifica que no sea liso. El hígado habitualmente es liso y ustedes colocan el transductor lineal y ustedes comienzan a ver esas nodulaciones en el parénquima y dicen, acá hay algo raro. Lo de la ecotextura es de pronto un término difícil de entender, pero básicamente es las imágenes de los órganos tienen que ser homogéneas
como un difuminado homogéneo, cuando uno tenía carboncillo y le prestaban el difuminador cuando uno dibujaba en el colegio, que quedaba difuminado de esa manera. Cuando esto no sucede, ustedes van a ver como puntitos, como un punteado en las imágenes. Si nos retrocedemos, me van a entender lo que les digo, más o menos como esto, ¿sí? Ustedes ven que el hígado, en general, mírelo, es como homogéneo y luego cuando ya está con algunos cambios, miren, comienzan a aparecer unas imágenes puntiformes. Eso es lo que llamamos con ecotextura. Les estaba hablando de esta superficie nodular que ya les he mencionado. Pueden haber nódulos regenerativos por ese afán del hígado de intentar tratar de sanarse en ese proceso inflamatorio y los nódulos displásicos que se van a transformar en algo más. Estas son las imágenes de la ecotextura que les estaba mencionando. Como ustedes pueden ver, son imágenes como puntiformes, no es un sombreado gris homogéneo, sino que se ve alterado la imagen. Y si ustedes pueden también imaginarse lo que les estoy diciendo, ustedes van a ver estos contornos nodulares en este hígado y ustedes también pueden observar cómo el lóbulo caudado se encuentra también aumentado de tamaño y además lo pueden comparar con el parénquima renal que también se encuentra homogéneo, pero este se encuentra diferente. Esto sumado nos diría que este paciente tiene probablemente cirrosis en el contexto obviamente de toda la clínica y demás. Estos son más ejemplos en los que les quiero demostrar. Este es un corte sagital, si recuerdan el que les mostré hace ya unas diapositivas anteriores. Este es el lóbulo caudado, aumentado de tamaño. Observen cómo la imagen que habíamos visto en ese corte de una H entre la vena porta izquierda y la vena porta derecha, de cómo se veía ese parénquima. Identifiquen esto, cómo se ve nodular, la ecogenicidad de ese parénquima se ve alterado y además tiene líquido alrededor, que es esto negro o anecoico a su alrededor. Y cómo el parénquima y la morfología o el tamaño de sus diferentes segmentos se va alterando. Estas son imágenes de pronto de un paciente con hepatopatía o cirrosis con cirrosis, mejor dicho, en estadios más tardíos, en el cual ustedes observan cómo hay nodularidad de sus contornos, alteración de la ecogenicidad, cómo hay disminución del tamaño del hígado, y ustedes observan también, visualizan esta imagen o este líquido alrededor, que es ascitis, lo cual todo en conjunto pues lleva al diagnóstico de cirrosis. Traigo simplemente de hepatocarcinoma algunas imágenes de ecografía, pero pues no es como la técnica en la cual uno diga esta lesión focal es hepatocarcinoma por ecografía. Para eso existen modalidades un poco más detalladas, pero lo traigo para hablar probablemente de lo que uno va a encontrar en caso de que esté haciendo tamizaje con ultrasonido. El hepatocarcinoma puede ser focal. Cuando es focal, probablemente es pequeño y es hipoecoico en comparación con el hígado que hemos visto. Las lesiones más grandes, por su crecimiento, se vuelven heterogéneas, ¿cierto? Cambian su ecogenicidad. ¿Por qué? Porque tienen contenido graso, pueden tener necrosis y pueden tener calcificaciones. También pueden tener un halo, que el halo es como un anillo a su alrededor de la lesión que se vuelve oscuro y esto es por la diferencia de grasas que tiene esta lesión. El patrón difuso es muy difícil a veces diferenciarlo de la cirrosis porque como todo el parénquima hepático es tumor, uno no sabe si se está enfrentando a un hepatocarcinoma o a la cirrosis. Ahí van a entrar otras modalidades que puedan ayudarnos o la sospecha clínica, los paraclínicos, ¿cierto? Que nos ayudan a integrar esto mucho mejor. Estas son imágenes que les muestro. Esta es una pequeña lesión focal, ¿cierto? El lóbulo hepático derecho, identificamos cómo se ve más oscura con respecto al parénquima adyacente. Este sería un hepatocarcinoma focal. Ya ven lo difícil que es hacerlo por ultrasonido. Esta es en probablemente segmento 4 del hígado, en donde vemos una lesión que probablemente lo que más predomina es que es brillante o hiperecogénica,
y en el centro tiene un contenido hipoecoico, probablemente por esa diferencia de densidades de tejidos que tiene en su interior. Y esta es el ejemplo del halo hipoecoico de ese anillo alrededor oscuro que probablemente indica lo del contenido graso. Vale. Entonces, hipertensión portal también la vemos en ultrasonido, es el primer acercamiento, ¿cierto? Por imágenes que tenemos. Vamos a encontrar esplenomegalia, ascitis. Cuando vemos circulación colateral, ya eso básicamente nos habla de hipertensión portal. Mencionar que puede haber también un signo que es la reducción de la variación del diámetro venoso de la vena esplénica, menor del 40%. La mide uno en inspiración y expiración, y si el tamaño no se modifica más de 40%, pues probablemente este índice se encuentra alterado. Podemos encontrar el diámetro de la vena porta mayor de 13 milímetros, el flujo hepatofugal. ¿A qué representa el flujo hepatofugal? Tenemos dos flujos en el hígado, que es hepatopetal, que hepatopetal es que el flujo va hacia el hígado, y hepatofugal, que sale del hígado hacia la circulación. Cuando uno ve ese flujo invertido, quiere decir que el hígado está tan duro que ese flujo no puede estar ingresando, lo cual lleva a circulación colateral. Velocidad de la vena porta menor de 15 centímetros por segundo, diámetro de la vena esplénica mayor de 12 milímetros, diámetro de la vena mesentérica superior mayor de 11 milímetros. Esos son como todos los signos o hallazgos que tenemos para poder hablar de circulación colateral. Estas imágenes es el ligamento falciforme o la vena umbilical recanalizada. Entonces, cuando lo vemos, probablemente ese paciente ya está en un proceso de hipertensión portal, y es muy claro que cuando lo vemos, habitualmente el paciente está en un estadio avanzado de su hipertensión. Esto, lo que tenemos en esta imagen superior es circulación colateral del ligamento también falciforme, que en un caso muy severo se ve muy tortuoso y se ve pues esta maraña de vasos anormales, y cómo a nivel del hilio esplénico observamos la circulación periesplénica y vemos cómo en el Doppler se ve obviamente alterada su morfología. Otra cosa que vemos en ultrasonido es la trombosis de la vena porta, que se encuentra asociado a múltiples factores. Podemos tener un trombo de diferentes características y diferentes ecogenicidades, dependiendo del tiempo en cual tenga el trombo. Si es anecoico, a veces no lo vemos en imágenes morfológicas o en modo B, que nosotros le mencionamos, que es a blanco y negro. Habitualmente usted coloca, ve la porta y usted dice, está normal, pero no, el paciente tenía trombo. Por eso en las guías de ultrasonido hepático, el Doppler en las estructuras en el hilio hepático es importante. Hay que colocar siempre Doppler ahí. ¿Por qué? Porque a veces puede haber un trombo muy agudo que usted en el modo M no lo ve, pero usted coloca el Doppler, y cuando coloca el Doppler no ve flujo. Baja la velocidad del cual usted está haciendo la imagen y definitivamente ve que no hay flujo, ahí hay trombo. Y ese paciente probablemente usted le va a evitar una cirrosis a futuro. Hemos visto varios casos, pacientes jóvenes, dolor abdominal, coloca uno el Doppler, no ve flujo y lo que tienen es trombosis de la vena porta o de la vena mesentérica superior. Colaterales portales, que es pues, si está trombosado, el cuerpo busca por dónde tratar de llegar al hígado. Aumento del tamaño de la vena porta, que ya lo mencionamos, y la famosa degeneración cavernomatosa, que es una transformación de múltiples vasos tratando de llegar al hígado. Entonces, esta es una imagen axial del hígado en donde vemos un defecto en su interior. Si ustedes lo identifican, ahí hay algo. Miren que acá está negro y acá hay algo gris en su interior, y este es el corte en el hilio hepático en donde identificamos una imagen ecogénica en su interior, pero no lo ocluye en la totalidad. Probablemente es un trombo que ya lleva algo de tiempo y se ha ido recanalizando con el paso del tiempo o con tratamiento médico. Y en la imagen inferior a la derecha
identificamos unos vasos tortuosos grandes de morfología irregular que hace referencia a esa degeneración cavernomatosa de la vena porta que les estoy mencionando. ¿Qué otro tópico vamos a tocar? Algo que se llama elastografía, es algo que se viene haciendo también recientemente, que es por ultrasonido medir la dureza del hígado con unas ondas de choque. Básicamente eso es lo que hacemos en elastografía. Para esto el ayuno tiene que ser de 4 horas. El paciente lo colocamos en decúbito lateral, más o menos a unos 30 grados, que quede como inclinado. Se le debe decir que aguante la respiración, más no que la aguante y la sostenga, porque si toma aire y lo sostiene, esto altera los valores de la elastografía, aumenta los valores y usted va a tener un hígado duro por simplemente congestión venosa hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado con la técnica, por eso es que es reproducible, pero tiene que tener experiencia la persona que la esté haciendo para no dar valores errados. Actualmente se menciona que debe hacerse de 5 a 6 medidas, en el pasado se hacían 10, variabilidad del 10%, y lo que ustedes están identificando a la derecha es cómo se ve la elastografía. Entonces tomamos el lóbulo hepático derecho, que es el que vamos a explorar de manera intercostal, vamos a observar cómo se da esa escala de colores. Entre más azul esté el hígado, más blando es, y entre más rojo y amarillo, más duro es. Se debe hacer esto, un solo cajón y un solo ROI, que es este círculo que está en el interior. Por cada medida, ustedes hacen eso y van a identificar acá abajo algo que sale, que son kilopascales. Y estos kilopascales nos van a dar una medida de probablemente de si está a riesgo de fibrosis, no tiene riesgo de fibrosis, puede tenerlo o ya está en alguno de los estadios de fibrosis. Eso también ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, estas son imágenes de nuestra institución, de cómo se observa la elastografía. Entonces, hay que ver estas imágenes o estas líneas perpendiculares, que tienen que ser bien perpendiculares. Si son irregulares, puede ser dos cosas: que usted esté haciendo mal a la técnica o que el hígado esté muy duro y de ese zigzag en las líneas, haciendo que probablemente los valores de los kilopascales se encuentren elevados. Si ustedes ven acá abajo, dice 4,2 y abajo hay una desviación estándar de 0,5. Si esto no supera el 2 de la desviación estándar, estamos haciendo bien el estudio. Si lo supera, probablemente hay algo que está raro, ya sea porque es muy duro o lo que le digo, la técnica está fallando. Este es el último consenso que hay para elastografía por ultrasonido, en el cual los valores son los que están acá. Menor de 5 probablemente es normal, menor de 9 se considera que no hay mayor riesgo, a menos de que haya otra situación que a usted lo haga pensar en hepatopatía. De 9 a 13 es sugestivo y necesita pruebas para confirmarlo. Mayor de 13 probablemente, y 17 es sospechoso de eso o sugestivo de hepatopatía o de cirrosis como tal. Estos valores ya los modificamos en nuestros informes, ya está, actualmente ya lo tenemos ahí, también lo pueden consultar. Y ¿qué más para mencionar? Entonces, se han puesto a prueba biopsia, ultrasonido, fibroscan, resonancia magnética para medir fibrosis y saber qué método es el que le sirve más al paciente. Entonces, en este estudio tomaron todas esas modalidades y las compararon con el gold estándar, que es la biopsia, a ver cómo les iba. Y pues algunos tienen ventajas, otros tienen sus desventajas, y creo yo que dependiendo de eso va uno a elegir el método que le sea más asequible a su paciente o el que usted tenga en su hospital para hacerlo de la mejor manera. Estas son tablas de áreas bajo la curva de los resultados de esas pruebas para saber cuál de pronto nos puede ayudar. Lo resumo más o menos, se ven casi igual en las diferentes modalidades, pero les repito, cada una tiene ventajas y desventajas, y donde más fallan son en los estadios intermedios, que es donde toca
a hacer algo más para poder llenarnos de argumentos. Y estas son como las ventajas y desventajas que les estoy mencionando, en donde, pues, si usted tiene un paciente obeso con más de 30 de índice de masa corporal, probablemente el ultrasonido y el fibroscan no va a ser la prueba de elección, sino le va a tocar más resonancia magnética. Si no tiene resonancia en su hospital, pues puede hacer ultrasonido, que es más barato, ¿cierto? Es como jugar con esas ventajas y desventajas. Si tiene un paciente con ascitis, el ultrasonido no es la modalidad para hacer elastografía, ¿vale? Tocaría primero hacerle paracentesis y luego hacer la ecografía. Por eso ustedes observan que uno les dice, oiga, está errado paracentesis y luego la ecografía. Probablemente resonancia tiene algunas ventajas y lo digo yo porque pues trabajamos en resonancia bastante ahí en la sección. Uno de los puntos que más se discute es el área de estudio. Una biopsia toma una muestra muy, muy pequeña del hígado para uno darse una idea de un contexto muy grande del hígado, ¿vale? La ecografía del fibroscan da un área un poco más grande, pero no tan grande como la del ultrasonido, y la resonancia magnética, cuando uno analiza porciones muy grandes del hígado, lo cual estaría un poco más hacia lo verdadero, pero le repito, cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas y lo hacemos. Ultrasonido es una muy buena herramienta de aproximación. Vale. Vamos a hablar de algo del IRRADS, y el IRRADS es IRRADS ecográfico dirigido a tamizaje. Entonces, se dirige a pacientes con riesgo, con cirrosis, con riesgo de cirrosis o con cirrosis para evaluar lesiones focales. ¿Qué lesiones focales vamos a ver? Entonces, ¿qué nos dice la guía? Si el paciente tiene alto riesgo de hepatocarcinoma, pues uno continúa el mapa. Si no tiene, pues no entra dentro de estos criterios. Vamos a hacer la observación. Un ultrasonido 1 en LIRADS para tamizaje es algo negativo, ¿vale? Si definitivamente no vemos, si ustedes observan donde dice trombo, inmediatamente este paciente pasa a la categoría 3 y tiene que hacerse en pruebas adicionales. Al igual que si tenemos una lesión focal mayor de 10 milímetros, hipoecoica, que no haya visto antes, tiene que ir a otra modalidad, y si es menor de 10 se puede esperar y hacer seguimiento. Entonces, ¿qué lesiones nos dan esa categoría 1? Nos lo da un quiste simple, ¿cierto? Nos lo da ese depósito graso que hemos hablado ahí en la fosa vesicular, que definitivamente sepamos que tiene una lesión focal y ya la hemos caracterizado, tipo hiperplasia anular focal, hemangioma, ¿cierto? Y en la categoría 2, definitivamente sea un nódulo sólido que no estaba y mide menos de 10 milímetros. Este paciente sí va a un seguimiento más riguroso. Y en la categoría 3 del IRRADS para una lesión focal que no se haya visto y que sea mayor de 10 milímetros, requiere un estudio adicional con pruebas con contraste, ya sea tomografía o resonancia magnética. En este contexto sería mejor resonancia magnética para categorizar mucho mejor la lesión. Y ustedes pueden ver las recomendaciones a la derecha, en donde dice que la categoría 1 iría a seguimiento a 6 meses. La categoría 2 iría a seguimiento entre 3 a 6 meses. Y la 3 va a las pruebas que les he mencionado. Como conclusiones, lo que ya más o menos hemos mencionado, la ecografía es un método no invasivo que nos acerca probablemente muy bien a la anatomía, al probable estado metabólico, a la dureza del hígado, nos ayuda a identificar signos de enfermedad hepática y de hipertensión portal. La elastografía es una modalidad no invasiva que nos lleva a esa cuantificación de dureza hepática sin recurrir a la biopsia, con todos sus riesgos que tiene, y seleccionando los pacientes que van a ser llevados a biopsia de una mejor manera, y un seguimiento a bajo costo, recordando que los que les estaba mencionando, la ecografía ahorita todo el mundo la hace, coge su celular, la saca y pues lo pueden hacer, ¿vale? Pero depende también de la experticia y también de la calidad de las imágenes con las que usted pueda contar para poder llegar a esos diagnósticos.
Y eso era todo lo que le tenía para el día de hoy. Muchas gracias.